a todos, soy el licenciado Miguel Ortiz y hoy vamos a resolver algunas preguntas importantes sobre los impuestos internacionales para la clase de la Universidad CNCI. Pregunta 1. ¿Los estudiantes que deciden irse de intercambio a capacitarse en otro país pagan impuestos? La respuesta es sí. Los estudiantes que se van de intercambio a otro país pueden tener que pagar impuestos dependiendo de la duración de su estancia, las actividades que realicen y las leyes fiscales de ambos países. Explicación. Residencia fiscal. Si un estudiante se considera residente fiscal en ambos países durante su intercambio, es posible que deba pagar impuestos sobre sus ingresos mundiales en ambos países. Ingreso imponible. El tipo de ingresos que se generen durante el intercambio también determinará si están sujetos a impuestos. Por ejemplo, becas, estipendios y salarios pueden estar gravados. Tratados fiscales. Es importante verificar si existe un tratado fiscal entre los dos países involucrados. Estos tratados pueden establecer exenciones fiscales o reducciones de la tasa impositiva para estudiantes en intercambio. Ejemplo, un estudiante mexicano recibe una beca de $10,000 USD para realizar un intercambio de un semestre en una universidad de España. España podría considerar al estudiante como residente fiscal durante ese periodo, lo que significa que tendría que declarar sus ingresos mundiales, incluyendo la beca, y pagar impuestos en España. Sin embargo, si existe un tratado fiscal entre México y España, el estudiante podría estar exento de pagar impuestos sobre la beca en España. Pregunta 2. Explica con un ejemplo qué es el método del crédito. El método del crédito es un mecanismo utilizado para evitar la doble tributación internacional. Este método permite a un país deducir de sus propios impuestos los impuestos ya pagados en otro país sobre la misma renta. Ejemplo, una empresa mexicana recibe regalías de una filial en España. España cobra un impuesto del 30% sobre las regalías, mientras que México cobra un impuesto del 25%. Al utilizar el método del crédito, la empresa mexicana puede deducir de sus impuestos en México los $3,000 USD, 30%, $10,000 USD, ya pagados en España, lo que significa que solo pagaría $2,000 USD, 25%, $8,000 USD en impuestos en México. Pregunta 3. ¿Cuáles son los principios de no discriminación? Los principios de no discriminación en el ámbito fiscal internacional establecen que los países no deben tratar a los contribuyentes extranjeros de manera menos favorable que a sus propios contribuyentes. Estos principios se basan en la idea de equidad y justicia fiscal. Principios de no discriminación. Igualdad de trato. Los contribuyentes extranjeros deben tener acceso a las mismas deducciones, exenciones y beneficios fiscales que los contribuyentes nacionales. No discriminación basada en la residencia. Los países no deben imponer impuestos más altos a los contribuyentes extranjeros por el simple hecho de no ser residentes del país. No discriminación basada en la fuente de la renta. Los países no deben discriminar a los contribuyentes extranjeros en función del origen de sus ingresos. Pregunta 4. Describe el significado de personas sin patria. Las personas sin patria, también conocidas como apátridas, son aquellas que no son consideradas nacionales por ningún país. Esto puede ocurrir por diversas razones, como la pérdida de la nacionalidad, la negativa a reconocer la nacionalidad o la imposibilidad de determinar la nacionalidad. Situación de las personas sin patria, falta de derechos y protección. Las personas sin patria a menudo no tienen acceso a los mismos derechos y protecciones que los ciudadanos, lo que les dificulta acceder a servicios básicos como la educación, la atención médica y el empleo. Dificultades para viajar y establecerse. Las personas sin patria pueden tener dificultades para viajar y establecerse en otros países, ya que no tienen un pasaporte ni ningún otro documento que acredite su identidad y nacionalidad. Pregunta 5. ¿Qué relación existe entre la no discriminación y el tema de impuestos internacionales?
La no discriminación y el tema de los impuestos internacionales están estrechamente relacionados. Los principios de no discriminación son fundamentales para garantizar que los contribuyentes extranjeros no sean tratados de manera menos favorable que los contribuyentes nacionales. Esto es particularmente importante en un contexto de globalización, donde las personas y las empresas realizan transacciones y generan ingresos en múltiples países. Relación entre no discriminación e impuestos internacionales. Evitar la doble tributación discriminatoria. Los principios de no discriminación ayudan a evitar la doble tributación discriminatoria, que se produce cuando un contribuyente extranjero es gravado dos veces sobre la misma renta por dos países diferentes.